Entonces, una tabla de frecuencias dice que es la ordenación de los datos estadísticos asignado a cada dato su frecuencia. Entonces, yo tomo una información por una encuesta, por un análisis de mercado, lo que sea, y yo voy a tener una serie de datos. Esos datos, pues va a tener una frecuencia. ¿Cuánta gente dijo que iba a votar por el candidato A? ¿Y cuánta gente dijo que iba a votar por el candidato B? ¿Y cuánta gente dijo que no iba a votar? Entonces, cada dato que yo estoy obteniendo tiene un cierto número de repeticiones, a eso se le llama frecuencia. Y eso, pues, lo que hacemos es que lo establecemos en una tabla de frecuencias. Hacemos una tablita, ahorita vamos a ver más adelante, y ahí yo acomodo mis datos para poderlos analizar de manera ordenada. Hay diferentes tipos de frecuencias. Existe la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Ahorita vamos a ver cómo se calcula cada una de ellas. Como avanza el curso, pues vamos a ver cómo se puede utilizar cada una de ellas y cómo aplica o para qué nos sirve calcular cada una de ese tipo de frecuencias. Si yo tengo una serie de datos, por ejemplo, tengo 1, 1, 2, 4, 2, 1. Esos datos yo los obtuve al momento de preguntar cierta cuestión o cierto problema y yo obtuve esos datos que están aquí. ¿Ok? Entonces, con este ejercicio sencillito vamos a ver el concepto de cada una de las frecuencias que estamos viendo aquí. Cómo se calcula cada una de ellas. Entonces, la frecuencia absoluta se representa por la letra FI. Siempre, generalmente, lo van a encontrar ustedes en los libros como FI, o a lo mejor lo pueden encontrar como F minúscula, muy importante. FI minúscula o FI, así es como lo van a encontrar ustedes en los libros. ¿Ok? Entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Entonces, si yo tengo estos datos, yo voy a hacer aquí mi tabla de frecuencia. Entonces, aquí le pongo FI o F, como ustedes lo quieren ver, minúscula, muy importante. ¿Ok? Y yo tengo los datos, tengo 1, 2, 4. Yo pongo 1, 2, 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces se repite el 1 en mis datos? Pues se repite 1, 2, 3 veces. Entonces, mi frecuencia absoluta va a ser 3. Ahora, ¿cuántas veces se repite el 2? 1, 2. Entonces, mi frecuencia absoluta de 2 va a ser 2. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1, 2. Entonces, mi frecuencia absoluta de 4 va a ser 2. ¿Ok? Hay otro concepto que es N. Puede ser minúscula, puede ser mayúscula, pero aquí N va a ser el número de datos. Es un dato importante que tenemos que conocer para mi tabla de frecuencias. Déjame ver qué están comentando. ¿Están escuchando bien o mal? Yo escucho bien. Todo bien, profe. Yo también bien. Ok, perfecto. Entonces continuamos, muchachos. Entonces, N va a ser mi número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, mi N va a ser igual a 7. Y esto de aquí, mi frecuencia absoluta, al momento yo sumar, me tiene que dar igual a N. Entonces, 3 más 2 es igual a 7. Si al momento de yo sumar mi frecuencia absoluta me da diferente a esto, entonces estoy omitiendo algún dato y tengo que revisar bien mi tablita, ¿ok? Entonces, siempre la suma de la frecuencia absoluta me tiene que dar igual a N. ¿Ok? Muy bien. Ahora, mi frecuencia relativa dice que la frecuencia relativa es igual a mi frecuencia absoluta entre el número de datos, entre N. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden encontrar, este dato lo pueden encontrar como F minúscula
FR, lo pueden encontrar así solo o a veces lo van a encontrar como FR porcentaje. ¿Por qué? Porque este se puede expresar ya sea en decimal o se puede expresar en porcentaje. Cualquiera de las dos maneras que lo expresemos es correcto. Entonces yo voy a dividir 3 entre 7, 2 entre 7 y 2 entre 7. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le da 3 entre 7? ¿Cuánto da 3 entre 7? Ana, ¿cuánto le da 3 entre 7? 0.42. 0.42. Ok. Vamos a poner, lo podemos expresar, ya le dije, en decimales. 0.42. O lo podemos expresar en porcentaje. Entonces, para representar esto en porcentaje, lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces, el puntito se recorrería 1, 2 puntitos hacia acá. Entonces, podemos también decir que es 42%. ¿Estamos de acuerdo? De cualquiera de las dos maneras que nosotros pongamos esto, es correcto. Por punto decimal o por porcentual. Ojo, nada más que si yo lo voy a poner porcentual, voy a poner aquí el %. Si no lo voy a poner porcentual, quito este símbolo de % y pongo nada más FR. Muy bien, ahora, 2 entre 7, ¿cuánto es? Yaritzel, ¿cuánto le da 2 entre 7? 0.28. ¿0 punto qué? 28. 28, ok. No se preocupe. 0.28. Y esto, por lo tanto, es 0.28. Entonces, esta suma me tiene que dar, si yo lo pongo en decimales, esta suma me tiene que dar 1. Si yo lo pongo en porcentajes, esta suma me tiene que dar 100%. Si esta suma no me da 1, si lo pongo en decimales, o no me da 100 cuando yo lo pongo en porcentajes, entonces algo estoy calculando mal. ¿Ok? Entonces, esa es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia acumulada se representa con la letra F mayúscula. Lo podemos encontrar como F mayúscula o F subíndice I, pero mayúscula. ¿Ok? Entonces, la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia más el inmediato posterior. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. En el primer renglón, yo voy a pasar la frecuencia esta tal cual, porque no tengo que sumarlo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser el primero? Va a ser 3. Vamos a seguir la tablita para acá. Entonces, pasamos aquí el número 3. Luego, la siguiente va a ser el valor, este más el anterior. Entonces, 3 más 2 serían 5. ¿Ok? Y luego sería 3 más 2 más 2, o 5 más 2, es lo mismo, sería igual a 7. Y ahí teníamos la frecuencia acumulada. Igual, este último valor siempre me va a dar igual a el número de datos. Si no me da exactamente el mismo número igual aquí, algo estoy sumando mal en este procedimiento. Y por último, pues me falta la frecuencia relativa acumulada. Y eso tengo dos maneras de calcularlo. Eso lo vamos a encontrar como F mayúscula, R, igual yo lo puedo expresar en porcentaje o lo puedo expresar en decimales. Eso sí, si acá lo puse en porcentaje, ese también tiene que estar en porcentaje. Si acá lo puse en decimales, ese también va a estar en decimales. Profe, esa viene siendo la misma, ¿no? Nada más es la acumulada, pero de la relativa. Exactamente, yo tengo dos maneras, como les decía, yo tengo dos maneras de calcularlo. Yo puedo hacer esto directo aquí, lo pongo punto 42, más esto, igual que acá, igual que lo hicimos acá, ¿va? O yo puedo dividir esto
¿entre qué? Entre el número de datos. Pues el 3 entre 7, y lo pongo aquí, va a ser 0.42. Puedo dividir 5 entre 7, o puedo sumar .42 más .28. ¿Cuánto va a ser? .60, ¿va? No, 70. 0.70 o estoy mal. A ver, 8 sería 0. Llevamos 1, 5, sí, va a 70, ¿va? ¿Cómo dijo, profe? ¿Punto qué? ¿Entre cuánto? ¿Cómo? 5 entre 7, ¿cuánto les da? 0.71. 0.71, ¿ok? ¿Y 7 entre 7? 1. Déjeme ponerlo lo más claro posible. Escribiendo con esta tablecita no me queda bien. Ok, entonces es 0.71. Y este al final tiene que dar 1. Entonces ya tengo calculado mi frecuencia absoluta, mi frecuencia relativa, mi frecuencia acumulada y mi frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Es un ejemplo muy sencillo. Ahorita vamos a ver otros ejemplos para reafirmar. Ahora, esto que yo tengo son datos solos, ¿verdad? Pero aquí yo puedo tener a lo mejor algún conjunto de datos o algún segmento de datos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esos. Pero ahorita yo tengo datos solos. 1, 2, 4, 3, 5. Datos solos que yo voy a analizar. Pero si esto es un ejercicio muy sencillo y no se nos complica, ¿verdad? Pero si tuviéramos una gran cantidad de datos, pues me conviene más analizarlos por segmento o por secciones. Ya depende del tamaño de mi muestra. Va a ser si yo utilizo un dato cada uno, o yo lo puedo poner como por parámetros o por secciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo también de eso. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? No. ¿Seguros? Ok, bueno. Ahora, esta tabla, yo puedo graficar mi frecuencia absoluta. ¿Para qué grafico? Para hacer más fácil el análisis de mis datos. Aquí pues no es tan complicado. Aquí podemos ver ¿cuál es el número que más se repite? Pues el 1, ¿verdad? Aquí estamos viendo que la frecuencia, el 42% de estos datos, pues es el número 1, el .28 es el número 2 y el .28 es el número 4. ¿Ok? No es tan complicado, pero cuando yo tengo muchos datos es mejor colocarlo en una gráfica y de esa manera es más fácil analizar. Entonces yo puedo graficar con un histograma mi frecuencia absoluta o la relativa, ya dependiendo cómo ustedes lo quieran analizar, por porcentajes o por número de casos. Eso ya es el gusto de cada quien. Entonces, para eso, pues yo hago una tablita y digo, a ver, el número 1, ¿cuántas veces se repite? Pues se repite 3. Entonces, se repite 3. Si yo pusiera un histograma pues son con barras, ¿verdad? Entonces, este llega más o menos hasta aquí, hasta el 3. El 2, ¿cuántas veces se repite? Se repite 2. ¿Ok? O yo lo podía hacer por una de frecuencias. Cuando dar una gráfica de frecuencias, cuando yo pongo, en vez de barras, pongo los puntitos. ¿Ok? Y los uno con una línea, ¿verdad? Y yo tengo mi gráfica de frecuencias. Si fueran más, pues la línea puede subir o bajar. Utilizar barras o puedo utilizar líneas para graficar mi tabla de frecuencias. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo.
Un maestro va y les pregunta a sus alumnos cuántas veces ha ido al cine en el último mes. Tal vez si fuera un ejemplo real, todos estos datos fueran ceros, ¿verdad? Entonces yo le pregunto al primer estudiante y me dice que ha ido 2 veces en el último mes. El siguiente estudiante me dice que ha ido 3 veces en el último mes. El siguiente estudiante me dice que no ha ido ninguna vez. El siguiente me dice que 1 vez. El siguiente estudiante me dice que 5. Y así sucesivamente. Voy preguntándole a cada estudiante y lo que me va preguntando yo lo voy anotando de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo una serie de datos. ¿Qué es lo primero que vamos a sacar? ¿Cuánto vale n? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Emilia, ¿cuánto vale n, Emilia? Dulce, ¿cuánto vale n? 25. 25, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos 25 datos, ¿verdad? 5 por 5 por son 25, entonces n vale 25. Perfecto. Tenemos 25 datos. Ahora, aquí yo le puse X, ¿verdad? Puede ser X, le pueden poner número de veces que van al cine, o como ustedes quieran, ¿no? Pues, puede ser X principal, lo van a encontrar como X principalmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿de dónde a dónde van mis datos? Pues van del 0. Entonces yo busco el número menor hasta el número mayor, que es 5. Para eso yo lo puedo ordenar de mayor a menor si quiero, o lo puedo analizar así como está. Que ya depende de qué tan buenos sean. Se puede ordenar, o si lo pueden detectar así directamente, pues está bien. Ahorita que son poquitos datos, pues los podemos detectar así. Cuando es una cantidad muy grande de datos, lo recomendable es ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor. Y de esa manera poder detectar el mínimo y el máximo, y así saber yo qué datos voy a poner en esta parte de aquí. Entonces va desde el 0 hasta el 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa de cada uno de los datos. Me voy a pasar para acá para que sea más fácil. 0, ¿cuántas veces está? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el 0 está 6 veces. Voy a anotar aquí. Perfecto. El 1, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el 1. ¿Ok? Entonces, el 1 sería, la frecuencia sería 7. Bien. Sería el 2. ¿El 2 cuántas veces está? Está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el 2, la frecuencia del 2 sería 6. Perfecto. El 3, entonces aparece 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, la frecuencia del 3 sería 4. El 4, ¿cuántas veces aparece? Aparece solamente una vez, ¿verdad? Perfecto. Pues el 4 sería la frecuencia 1. Y el 5 aparece también igual, solamente una vez. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia relativa. O que nuestra frecuencia absoluta, perdón. Entonces, ¿cómo saber si está bien esto? Pues vamos a sumar, ¿verdad? 6 más 7 más 6 más 4 más 1 más 1. Me tiene que dar en total 25 datos.
¿Ok? Permítanme. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Vamos a ver el chat. Ok. Todo bien. Muy bien. Ahora, aquí es FR, ¿no? No. Aquí está un error de dedo. Aquí es FR, frecuencia relativa. Muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos nuestra frecuencia relativa? Vamos a sacarlo. Acuérdense que la frecuencia relativa es el número, el FI, entre el N, que es el número de datos, que es 25. ¿Ok? Entonces, 6 entre 25, ¿cuánto les da? Punto 24. 0.24. Perfecto. ¿Ok? 7 entre 25. Punto 28. 0.28. 6 entre 25. 28 lo mismo. ¿También 28? 0.24. 0.24. 0.24, ¿verdad? Ya salimos la parte de arriba. 4 entre 25. 16.16. 0.16. 0.16. 1 entre 25. 0. 0. 0.04. 0.4. Entonces, Cero. sería 0.04. Y esta sumatoria me tiene que dar igual a ¿cuánto? 1. A 1. Si lo podemos expresar en porcentajes, sí lo podemos expresar en porcentajes. Nada más para no causar confusión, este errorcito que está aquí lo voy a tachar. Y acuérdense que es F minúscula R. No le ponemos porcentaje, ¿por qué? Porque no lo estamos expresando en porcentaje. Si lo expresaremos en porcentaje, aquí le ponemos el %. Muy bien, ahora, la siguiente que vamos a calcular es mi frecuencia acumulada. Entonces, acuérdense siempre que el primer dato se pasa exactamente igual. Entonces, este quedaría 6. Luego 6 más 7 son 13. Luego 6 más 7 más 6 serían 19. 6 más 7 más 6 más 4 serían 23. 6 más 7 más 6 más 4 más 1 serían 24. Y 6 más 7 más 6 más 4 más 1 serían 25. Y acuérdense que siempre esta suma nos tiene que dar igual a n. Ahora, mi frecuencia relativa acumulada, perdón, frecuencia relativa, si es acumulada, sería igual, ya saben, podemos dividir esto entre 25, esto entre 25, o podemos hacer la sumatoria de esta, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Entonces sería 0.24. ¿El siguiente cuánto daría? Punto 52. 0.52. El siguiente, Punto 76. 76. El siguiente, Punto 92. 0.92. Siguiente, 0.96. Sí. Y el último nos tendría que dar siempre 1. 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos calculada nuestra frecuencia absoluta, nuestra frecuencia relativa, nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia acumulada relativa. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Realmente esto es cuando tenemos, cada dato lo estamos analizando su frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Déjenme que era es 36. Bueno, vamos a tomar nuestro break de 10 minutos, muchachos. En 10 minutos regresamos para ver el siguiente ejemplo. ¿Ok? Sí,